Hola, hola, ¿cómo están? Feliz martes, espero que estén súper bien. Dije, voy a hacer un video rápido porque hoy quiero hablar de algo muy importante antes de salir. En primer lugar, contarte que estamos leyendo este libro. Ayer leímos el capítulo número 2 y estuvo tan emotivo, tan lindo. Capaz que comparta un poquitito, pero hoy quiero hablar contigo de algo muy importante y quiero compartir hoy contigo eso. Hoy escribí un post respecto a esto hace un ratito, pero muchas veces la gente dice, Dios te va a usar en gran manera, Dios tiene cosas grandes para vos. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que son realmente cosas grandes como mucho dinero, mucho éxito, mucha gente que nos sigue en redes o una plataforma grande o disertar entre muchas personas, pero muchas veces el Dios tiene cosas grandes, no se ve así. No se ve así, muchas veces se ve en el anonimato, muchas veces se ve en discipulando a tu hijo solamente, o muchas veces se ve de repente leyendo libros, muchas veces se ve sirviendo a personas o teniendo salud, pero Dios siempre, 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 siempre quiere darnos cosas, regalos a nosotros, sus hijos. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo que nosotros decimos un desperdicio, ¿verdad? Porque a veces pasamos por situaciones y decimos, ¿qué Dios me va a querer hablar a través de esto? Pero la Biblia dice algo, la Biblia dice que todo obra para bien para los que aman a Dios y para los que fueron llamados según su propósito. Y muchas veces yo no entendía esto cuando Ale Ezequiel falleció, yo entré en una depresión tan grande. Y yo decía, Dios, ¿yo qué puedo aprender de esta pérdida? Dios, yo lo único que quiero es salir corriendo, yo no quiero estar, yo me siento triste, yo no creo, y todo el mundo me decía, Dios envía sus peores batallas, sus mejores guerreros. Yo decía dentro mío, ¿por qué me decís eso? Si yo no me anoté para ser una guerrera, yo no quiero ser guerrera, yo no quiero estar en la fila de guerreros, yo solo quiero a mi hijo. Yo me acuerdo una noche estando en mi balcón, después de recibir este mensaje, Dios da sus mejores batallas, sus peores batallas, sus mejores guerreros. Yo me quedé pensando en esa palabra, yo dije, pero ¿por qué decimos eso? Cuando nadie quiere perder un hijo. Nadie quiere ser un guerrero para luchar contra el cáncer. Nadie quiere una mala noticia. O, o sí. Nadie quiere. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué me dicen esto? Yo no quería que me pase esto. Yo no estaba preparada, yo no estaba lista para esto. Si yo te amo, yo te sirvo. Y yo le reclamaba hacia Dios, ¿verdad? Yo le decía, pero yo hago todo, Dios. Yo te amo, yo te sirvo. ¿Por qué tengo que atravesar por esto? Y la verdad yo no recibí una respuesta en ese entonces. No te puedo decir, ay, me cayó una cosa y yo le vi a Dios. No, honestamente yo en ese tiempo sentía que Dios estaba en silencio. Y muchas veces parece que Dios está en silencio. Yo me acuerdo que yo parecía loca en ese tiempo, gente, porque yo me sentaba a mi balcón y yo le decía, si vos existís, yo me sentaba literal, no te miento, yo no tenía más lágrimas, yo ya lloraba, y ya, no sé, era un dolor tan grande, el perder un hijo, un dolor tan grande que yo no se lo deseo a nadie. Ni al que me desea lo peor, yo no le deseo esto. Pero yo le dije a Dios, Dios, yo me sentaba a mi balcón y yo veía mi casa enorme, que mis muebles nuevos, todo era nuevo. Yo me había mudado recién a esa casa. Parecía que yo estaba en la cumbre del éxito en el sentido económico, ¿verdad? Porque estaba inaugurando mi casa, pero también estaba perdiendo algo. Y en ese entonces, yo me acuerdo, yo me sentaba como ida, literalmente, yo me sentía como que yo me estaba volviendo loca. Yo sentía que yo hablaba sandeces, yo hablaba cosas que no tenían relación, que no eran entendibles, ¿verdad? Yo le decía a Dios, Dios, si vos sos real, mandá una estrella fugaz. Y literalmente, una noche yo vi como 5 estrellas fugaces.
Pero bueno, muchas veces la gente nos dice, Dios tiene cosas grandes para hoy. ¿Qué pasa cuando cuando Dios te habla de esa manera? Y Dios siempre nos dice en su palabra que Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando lo que nos pasa son planes de mal? ¿Qué pasa cuando te diagnostican una enfermedad que no estabas esperando? ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? ¿Qué pasa cuando tus hijos que crecieron escuchando de Dios se alejan de Dios? ¿Qué pasa cuando tus hijos que crecieron viendo a un ejemplo bueno, de repente deciden hacer otra cosa? ¿Qué pasa cuando la depresión toca tu puerta? ¿Qué pasa cuando las finanzas no alcanzan? ¿Qué pasa cuando te quedas en bancarrota? ¿Qué pasa cuando se muere un hijo? ¿Qué pasa cuando el dolor toca nuestra puerta? Eso es lo que quiero hablar hoy, que a veces esas cosas parecen desperdicio y parecen no tener sentido. Pero aún en esas pérdidas, aún en esos procesos, aún en ese momento de dolor que yo viví personalmente, Dios trabajó en mí. Y dice una parte de la Biblia, dice que en el medio de las circunstancias, Dios genera a nosotros, o se genera a nosotros más fe, y salimos diferente de la prueba. Yo no salí de la muerte a Ezequiel como entré ahí. Yo era una persona, no era mala persona, pero era una persona súper materialista, súper creída, dirían algunos, ¿verdad? Porque yo creía que yo podía todo, que a mí no me iba a pasar nada malo. Y de repente yo me vi ahí, llegando a mí. Yo les quiero contar esto porque quiero que entiendas algo, quiero que entiendas el dolor que a veces atravesamos aún cuando somos cristianos, aún cuando amamos a Dios, aún cuando Dios es nuestro Dios. Entonces yo me acuerdo, yo le tuve a mi hijo, a Ezequiel, lunes al mediodía, de una cesárea de emergencia, porque yo ya tenía 10 de dilatación, tenía 32 semanas prematuro, y bueno, me fui, me hicieron todo. Yo nunca me voy a olvidar esa escena y hoy te quiero poner en esa escena, a vos también. Yo me acuerdo de estar en la cama de la cesárea, acostada, mi esposo atrás, los doctores enfrente, el doctor Rutia y su equipo. Y yo me acuerdo que le quitaron a Ale Ezequiel. Y con Camila, ellos me habían traído a Camila aquí y yo le olí todo. Pero con Ale Ezequiel algo pasó en ese entonces. Ese momento yo estaba ahí, me estaban cosiendo, yo sentía todo lo que pasaba, porque si vos tuviste cesárea, vos sabés que vos sentís todo. Escuchás todo ese y vos decís, ay, ¿verdad? Como si fuese que te están cortando algo, o lees también. Entonces yo me acuerdo que yo estaba acostada y mi bebé no lloró. Y yo escuchaba que ellos corrían desesperados. Yo en mi corazón, yo no me podía mover porque yo estaba ahí tumbada y cortada, ¿verdad? Entonces yo no podía moverme. Entonces yo me acuerdo que yo escuchaba, decía, corran. Y yo, dentro mío, yo no te puedo explicar, mi esposo ahí también súper desesperado. Y yo me acuerdo de preguntarme qué está pasando. Y todo el mundo trataba de tranquilizarme porque tenía que estar bien si yo estaba siendo operada. Y todo movilizado le ponían a mi bebé y no lloraba. Y yo me estaba por volver loca en una cama, sin moverme. Entonces yo me acuerdo que rápido no me trajeron y todo era un ruido ahí. Llévenle, póngale el oxígeno, qué sé yo, todo así. Y yo ahí, acostada, sin poder hacer nada. Le llevaron a mi bebé, yo quería verle, yo le decía, quiero verle. No, mami, espera, tranquila, todo va a estar bien, me decían. Pero yo dentro mío sabía que algo no estaba bien. Entonces, me acuerdo que después me llevaron a la sala a mí. Y yo no me podía mover de la sala porque las que tuvieron cesárea otra vez saben que no se pueden mover, tienen que estar tumbadas hasta que pase el efecto de la anestesia y luego al día siguiente te puedes parar y caminar un poquito. ¿Por qué te cuento esto? Porque va a tener sentido después, al final. Entonces, yo me acuerdo que esa noche mi esposo se subió a ver a nuestro bebé y le quitó una foto. Quiten muchas fotos, mamis. Le quitó una foto y me trajo. Yo ahí le vi a mi bebé. Estaba todo entubado,
Hablar de esto todavía me cuesta, pero creo que vale la pena contarte porque a lo mejor vos estás pasando por una situación que no comprendes, que decís, ¿y dónde está Dios? ¿Se fue de paseo? ¿No me escucha? ¿Por qué me pasa esto? Si yo le sirvo, si yo le amo, si yo soy su hija, si él me conoce, yo le conozco, ¿por qué me pasa esto? Entonces yo me acuerdo pasar esa noche, pasó muchas cosas esa noche que no viene al caso contarte ahora, quizás otro día voy a contar con mi mamá y, porque es necesario hablar de estas cosas, es necesario contar el testimonio de por qué estamos todavía acá, si tan cosa tan grande te pasó, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que al día siguiente yo me levanté y yo escuché una voz que me dijo, Ale, Ezequiel se fue. Yo escuché, no te puedo decir fue Dios, fue esto, fue aquello, porque te mentiría, pero yo en mi corazón, yo sabía que él ya no estaba. Esa mañana vienen, me llaman por teléfono, me dicen, ponerle que pasaron 2 minutos de que yo escuché esa voz. Cuando suena el teléfono en mi habitación, en el cuarto del bautista, del bautista, yo alzo el teléfono y me dicen, lo siento, Ale Ezequiel tuvo un derrame intraventricular y murió. Mi mundo, amigas, se murió mi mundo. Y yo sentía que yo también me moría. Y ese día, yo tenía que estar 2 días en el hospital, yo le dije a mi doctor, le dije, yo no quiero... ok, esperen, le voy a contar esta parte porque también está importante contarte, no te puedes perder esta parte. Yo me acuerdo que vino el doctor y yo estaba destruida, literal, destruida. Mi esposo estaba destruido. Estábamos llorando como 2 bebés desconsolados. Y yo me acuerdo que vino el doctor y me dijo, mira mamá, lo siento, él me abrazó, lloró conmigo el doctor, Rutia, nunca voy a olvidar eso. Lloró conmigo y me dijo, mira mamá, yo te recomiendo que te traigan a tu bebé. Yo le dije, no, yo no le quiero ver muerto, yo no quiero verle muerto a mi bebé. Yo quiero que esté vivo, le dije, ¿verdad? Y me dijo, te vas a arrepentir, te recomiendo. Y fue lo mejor que me pudo obligar a que venga Ale Ezequiel. Le trajeron a mi bebé envuelto y yo le alcé a mi bebé muerto. Y perdón, pensé que no iba a llorar, pero sí. Bueno, le tenía a mi bebé, él estaba calentito, tenía el olor a bebé todavía y estaba ahí, calentito todavía, parecía que estaba vivo, pero él estaba muerto. Y yo le miré a mi bebé y yo decía, yo también estoy con él muerto. Y yo pensaba, gente, que yo no iba a poder salir de eso. Y a lo mejor vos hoy estás pasando por algo terrible, una enfermedad o la muerte de alguien. Y a lo mejor estás como yo y decís, estoy muerta en vida. Pasó ese día, yo salí del hospital, le enterraron a Ale Ezequiel, yo llegué a mi casa y todo esto merece un video diferente porque es todo un proceso, una historia detrás de la historia otra vez, ¿verdad? Pero a lo mejor vos estás pasando por una tragedia. A lo mejor como yo perdiste un hijo. O llegué a mi casa ese martes. Ale Ezequiel murió martes. Y yo le alcé a mi bebé muerto. Pero yo no me fui al entierro. Y eso me pensó. ¿Por qué? Porque yo apenas podía caminar. Yo le dije a mi doctor, me tengo que ir a mi casa. Yo no me quiero quedar un segundo más acá. Yo me quiero ir. Le dije, yo me quiero ir. Me dijo el bueno, vas a firmar algo que te vas a ir porque vos querés, pero vos no te podés. Yo le dije, no me importa, yo me quiero ir a mi casa. Y me mandó a mi casa
porque yo le exigí, ¿verdad? Llegar a mi casa, ver toda esa casa grande, ver que pudimos pagar el hospital, llegar a mi casa y saber que esa habitación que estaba preparada para Alex es que nunca iba a ser ocupada. Entonces yo sentía que yo me iba a volver loca, literal. Yo sentía que yo me iba a volver loca. Pero Dios, siempre hay un pero Dios. El dolor no se atraviesa solos. El dolor es inevitable. Nadie puede sentir. Por eso que la gente dice, la empatía. Poca gente va a tener empatía contigo. Yo me acuerdo en ese momento de dolor, mucha gente fue cero empática conmigo. Me acuerdo de una persona me dijo, seguramente vos pecaste, por eso te pasó eso. Y eso fue como un golpe así. Y yo solamente me callaba porque yo no tenía respuestas. Otra persona me dijo, Dios da sus mejores batallas, sus mejores guerreros. Yo decía, pero yo no quiero ser guerrera. ¿Quién me inscribió ahí? Yo no quiero. Este tipo de guerra yo no quiero. Nadie quiere perder a un hijo. Nadie quiere estar en un hospital con un hijo. Nadie quiere estar bajo quimioterapia. Pero hoy te quiero dejar un mensaje claro. En medio de tu dolor, aun cuando no entendés, aun cuando parece que Dios se fue, aun cuando parece que Dios podía hacer un milagro. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué no hiciste? ¿Por qué si vos podías revivir? Yo sé que mi padrastro, mi papá Javier, se fue a orar por mi bebé para que reviva. Yo sé. Y no pasó. A lo mejor vos estabas orando y decís, pero yo no veo que Dios está obrando. ¿Por qué tengo que pasar eso? ¿Por qué? Porque también las cosas malas le pasan a las personas buenas. Pero en medio de tu dolor, en medio de esa situación que en ese momento yo no entendía y que yo no quería pasar, Dios trabajó en mí. Yo no soy la Alejandra de ese 2012, de 2013. Yo no soy la Alejandra de ahí. Yo soy una Alejandra diferente. Menos aprendí a bajar el ritmo de mi vida. Aprendí a disfrutar de las cosas que en ese momento yo no disfrutaba, porque yo vivía para trabajar. Yo quería tener todo, yo quería tener tenía mi casa nueva, recién estrenada. Y parecía que estaba en el mejor momento, pero sin embargo me pasó el peor momento. Y lo que te quiero decir es que a veces la vida no es justa, que a veces nos van a pasar cosas malas. Pero en el momento nos vamos a entender. Hoy, 13 años después, yo te quiero decir algo. Dios me encontró en mi dolor. Dios me encontró en mi desesperación. Dios me encontró, no me juzgó, no me dijo es tu culpa, fue tu culpa. No. No me dijo no llores, no me dijo para allá. No, Él estuvo ahí. Yo sé que fue Él esa noche que yo me senté, las noches que yo me sentaba en el balcón y yo le decía, si vos existís, por lo menos que pase una estrella fugaz, y pasaban 5, yo sabía que era Él. Y a lo mejor vos hoy estás pasando por el dolor y la gente te dice, Dios tiene grandes cosas para vos, pero vos lo único que ves es el desastre que te está pasando, la muerte que estás viendo, la situación que estás viviendo, el dolor que estás atravesando. Y a veces pensamos, decimos, Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? Yo le decía a Dios, vos te fuiste a paseo, parece. ¿Dónde estabas vos cuando mi bebé murió? Y Dios, yo sentí de parte de Dios, años después yo estuve ahí, Ale. Porque de no haber sido por mí, no contaba la historia. Porque yo también me podía morir en ese día. Y yo mucho tiempo decía, pero yo hubiese querido yo morir y que Ale Ezequiel viva. Y Dios me dijo, ¿y Camila? ¿Camila? Entonces hoy lo que quería compartir contigo es, a lo mejor estás pasando momentos duros,
A lo mejor estás pasando un diagnóstico, o a lo mejor estás pasando una depresión, ansiedad, ataque de pánico, la muerte de un hijo, la sentencia de muerte por una enfermedad. Pero yo quiero decirte que Dios te va a encontrar ahí. Dios te va a encontrar en tu dolor si vos percibís. A veces tenés que decirle, Dios, a ver dónde estás. Meses después, en ese momento yo no entendía, en primer lugar porque estaba pasando por otras cosas más, también a pesar de la muerte de Ezequiel, estaba pasando por otras situaciones también. Eso me impedía ver a Dios. Eso me impedía entender a Dios. Yo decía, ¿pero por qué? A veces las personas no van a ser como vos querés que sea. O a veces las personas que tienen que mostrarte amor no te van a mostrar amor. Pero eso no es Dios. Dios está ahí contigo. Dice una parte de la Biblia y me encanta. Dice, no dice todo va a ser color de rosa. Pero yo puedo decir este versículo con toda la autenticidad que puedo hablar. En el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Esa palabra, en ese valle, que fueron valles largos, 2 años muy largos, donde yo sentía que yo no iba a poder, y realmente no pude. Yo no sabía cómo contarle a mi hija lo que pasaba. Mi hija no habló por una semana. Una niña de 5 o 6 años en ese tiempo no habló por una semana. Pero Dios estaba ahí también. Así que hoy quería compartir contigo esto y decirte que nada se desperdicia en las manos de Dios. No entendemos todo y no tenemos que entender todo. No hay respuestas para ciertas cosas. Pero Dios no desperdicia tu dolor. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de esa quimioterapia que estás haciendo, aún en medio de esa situación que estás viviendo, Dios se quiere revelar a vos como un papá amoroso. Yo nunca le dije papá a nadie, ni a mi papá, ni a mi padrastro, pero sí aprendí a decirle a Dios papá. Decirle, Dios, vos sos mi papá. A lo mejor nunca experimentaste el abrazo de tu papá, pero Dios es tu papá. Y Dios te dice, acá estoy contigo, sentado al lado de tu silla de quimioterapia. Acá estoy, fortaleciéndote. Acá estoy en el cuarto de un hospital con tu hijo en brazo muerto. Acá estoy, Ale. Acá estoy en tu duelo, llorando contigo, pero también fortaleciéndote. En medio de tu situación, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, Dios también está. Y a veces la gente nos dice que Dios tiene grandes cosas para vos. Y a veces grandes cosas no se ve. Mucha gente siguiéndote, mucha gente escuchándote, o un púlpito predicando, hablando a multitudes. A veces se ve sanando, a veces se ve levantándote de un duelo, a veces grandes cosas se ve compartiendo tu testimonio, a veces grandes cosas se ve discipulando a tus hijos, a veces grandes cosas se ve teniendo una paz que antes no tenías. Y eso es lo que quería compartir contigo. Dios no desperdicia tu dolor. Dios no desperdicia tu historia. Porque aun si tu historia haya sido una historia trágica, una historia de terror, una historia de abuso, una historia de pérdida, una historia de terrible. No sé cuál es tu historia. Esta es mi historia. Tengo muchas historias, pero Dios, en cada momento de mi historia, Dios se revelaba diferente. En medio de un hospital enviaba gente que me confortara, que estaban ahí a mi lado. Nunca me olvidar las personas que esa noche estuvieron ahí a mi lado. Percibí la mano de Dios aún en medio del dolor. Si estás viva,
Si hoy yo puedo, a lo mejor todavía lloro, porque lo único que quedó de Ale Ezequiel es una foto y es una ropita que yo guardé y atesoré mucho. Y sé cómo se veía. Me acuerdo, les voy a contar esto porque me decía, mi hermana Joana es una chica súper atrevida en ese aspecto, ¿verdad? Ella es, vamos, voy a hacer, ¿entendés? Cuando Ale Ezequiel murió, ella se subió a verle en la morgue. Y ella me dijo, Ale, yo le conté todito, tenía todito sus dedos, yo le abrí su manito y le conté todito sus dedos, tenía todito, del pie de la mano, me dijo. Ale, yo le miré su cuerpito, estaba perfecto. Ale, yo le abrí su ojo, tenía ojos azules como Camila. Y yo, ¿cuál es tu dolor? Ese es el recuerdo que yo tengo, Ale, pero ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu historia? A lo mejor decís, yo perdí, no sé, mi mamá, o yo me diagnosticaron tal enfermedad. Dios no desperdicia tu historia. Y Dios quiere hacer grandes cosas, y grandes cosas no significa que Dios te va a dar mucho dinero, que Dios esto, que vas a ser reconocida, vista, aplaudida. No. A veces grandes cosas es tener paz. A veces grandes cosas es sanar. A veces grandes cosas es decir, Dios está conmigo. A veces grandes cosas es compartir tu testimonio con otras personas. Y decir, yo viví el dolor, pero acá estoy después del dolor, contando lo que Dios hizo conmigo. En la espera, Dios no desperdicia. En el dolor, Dios no desperdicia. Dios no desperdicia ningún momento para acercarse a nosotros. Lo percibamos o no, Dios está. Lo sintamos o no, Dios está. La pregunta de hoy que te quiero dejar es esta. A lo mejor estamos con mucho ruido, o a lo mejor estamos como yo en ese momento hundida en el dolor, que también es válido. Yo no me quiero parar acá a decirte tu dolor no importa. Claro que tu dolor importa, mi dolor importó, pero no es el fin de la historia. Dios va a traer esperanza otra vez. Yo decía, yo nunca voy a volver a reír. Yo nunca voy a volver a sonreír. Yo nunca voy a volver a ser la misma. Y nunca más fui la misma. Pero hoy, años después, te puedo decir, en medio de la pérdida, Dios me dijo, Dios me abrazó, Dios me dijo, yo te amo, yo estoy acá contigo. No me sentís y no importa, yo estoy acá igual. No me querés porque también yo me enojé con Dios. También yo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque saben que esta situación que a mí me pasó, yo tuve un embarazo muy, pero muy delicado con Ale Ezequiel. Yo estuve casi 5 meses en cama, reposo absoluto, porque yo tenía placenta previa marginal, que era prácticamente muy peligroso para mí, para el bebé. Entonces yo estuve mucho tiempo, yo ahí en medio porque yo quería salir, yo soy una persona muy hiperactiva, yo necesito estar en movimiento y en ese momento es como que Dios me dijo, acá te vas a quedar. Entonces empezó mucho tiempo antes. Y cuando pasó eso, yo me acuerdo que llegué a mi casa y yo le decía a Dios, ¿en serio? ¿En serio me pasó esto? Porque este tema de la placenta previa marginal daba en ese entonces 1 de cada 1000 embarazos. ¿Sí? Y encima los varones no sobreviven a una... son los que, o sea, en el sentido de que ¿quién sobrevive más? ¿Una prematura o un prematuro? Más sobreviven las niñas prematuras. Por cierto, yo soy prematura, yo nací a los 7 meses y Ale Ezequiel nació a las 32 semanas, 7 meses y casi 8. Pero él hizo un derrame intraventricular y murió. Pero lo que te quiero dejar es, aun cuando vos te enojas con Dios y no encontrás respuestas,
Dios te dice, cuando se te pase el enojo, acá voy a seguir. Estoy acá. Pero cuando se te pase el enojo, hablamos. Cuando me quieras escuchar, hablamos. Pero yo acá estoy. No me voy. No me voy. Si tu fe está en las personas, te van a fallar. Si tu fe está en tu dinero, te va a fallar. Si tu esperanza está en tu posición económica o en tu plataforma o en lo que Dios te está usando, te puede fallar. Pero en las circunstancias, si tu esperanza está en Dios, aún en la peor historia de tu vida, Dios te dice, acá voy a estar. No me voy. Yo no desperdicio tu historia. ¿Qué quedó de esa historia? Un testimonio de que acá estoy. Me dolió, me desplomó. Yo no te puedo explicar lo que yo sentía. Yo no te puedo explicar, no hay palabras que yo pueda articular para que vos puedas entender el dolor que yo sentí. Y no vas a sentir tampoco, a no ser si pasaste, vas a sentir. Pero aún así, ¿saben que cuando yo le tenía a Ezequiel aquí, y ahora pienso y digo, yo le tenía aquí, pero Dios también le tenía aquí. Porque Ezequiel ya estaba con Dios en el cielo. Así que mi esperanza no está acá. Mi esperanza está que alguna vez yo le voy a encontrar a Ezequiel en el cielo. Y ahí seguramente Dios me va a decir por qué pasó. Mientras tanto, pasé el duelo, me dolió. Pasé 2 años terribles de depresión, hundida en la depresión, hundida en el dolor. Pero acá estoy para contar mi historia. Y ninguna historia tiene desperdicio. Así que hoy quería compartir contigo esto. Cuando la gente te dice Dios tiene grandes cosas, o yo te digo hoy esta mañana a vos, Dios tiene grandes cosas contigo, aún en lo que no parece bueno. Aún en lo que no parece que tener sentido. Aún en lo que vos decís, ¿por qué yo? Porque yo salí sorteada entre 1000 personas. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Pero hoy te puedo decir, hoy, 13 años después, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, aunque no entiendo todavía. Aunque quisiera tener a Ezequiel conmigo, Dios es bueno y Dios estuvo, está y va a seguir estando conmigo y contigo también. Así que hoy te quiero dejar este mensaje. Dios tiene grandes cosas para vos y a lo mejor no se ve como la gente cree que se verá. A veces, te decía recién y te vuelvo a repetir y con esto me voy. A veces grandes cosas es Dios me sanó, Dios sanó mi corazón. Tengo un testimonio que contar y eso ya es grande. Dios, ayer aprendíamos en este libro que estamos leyendo y te voy a leer la última parte y dice, Dios es bueno. Confío en que Dios es Dios, aún en medio de lo que no quiero pasar. Dios es bueno. Dios es bueno conmigo. Y Dios es bueno siendo Dios. Dios no dejó de ser Dios por lo que me pasó a mí. Dios siguió en su trono. Y Dios sigue en su trono. Y a lo mejor estás atravesando una situación difícil. Yo te quiero decir, Dios está ahí. ¿Qué te parece si percibís la presencia de Dios? ¿Qué te parece si vos como yo a lo mejor lunática, yo era lunática, yo decía, yo me estoy volviendo loca, literal, porque yo sentía que yo me iba a volver loca, yo pensaba que yo me iba a volver loca. Tal es así que se me abrió la herida, me comenzó a sangrar mi herida de cesárea, por todo lo que yo estaba pasando, porque yo tenía una herida acá, pero también tenía una herida acá, también acá, ¿verdad? Entonces, pero yo me acuerdo esas noches, de las primeras noches, decirle a Dios, Dios, si sos real, mostrame una estrella fugaz. Y a lo mejor yo no entendía eso porque yo estaba enojada, yo estaba triste, yo estaba terriblemente destruida. Parte de mí se murió con Ezequiel, siempre lo digo y creo que es una verdad hasta hoy. Aunque hoy estoy sana emocionalmente, aunque hoy puedo ver lo que Dios hizo de esa historia y con esa historia,
Pero la Ale de ese tiempo ya no existe, es otra. Menos acelerada, sigo siendo acelerada, pero menos materialista, más presente. Entonces, a lo mejor como yo no me daba cuenta hasta ahora que te estoy hablando de esto, decía el percibir, decirle a Dios, si sos real, mostrame, haceme sentirte, dame esa sensibilidad para percibir que estás, para ver que estás, para sentir que estás, aún en medio del dolor. Dios no desperdicia tu dolor. Dios no desperdicia tu dolor. No podemos, hay dolores que por ejemplo son, problemas familiares, que yo también en ese momento estaba pasando, pero esos problemas son diminutos ante la pérdida, ante la muerte. Se pueden solucionar. Y otra cosa, no podés cambiar a otras personas. Esos problemas son solucionables, pero a la misma vez son problemas que vos no podés cambiarle a la otra persona, pero sí podés cambiar vos. Pero estos problemas de un diagnóstico terrible, de una muerte, de un accidente trágico, de un hijo que está inválido, son cosas fuertes que no podés remediar. No podés remediar la muerte, no podés decir, Dios, revertí esta historia. Dios, cambiame y cambia mi historia. No se puede. Es algo que es lo que es. Entonces, aún en medio de esa situación, Dios se quiere revelar a nosotros. Quería compartir con ustedes esto hoy porque leí, Dios tiene grandes cosas y a veces grandes cosas no se ve como pensamos que se verá. Y eso es lo que hoy quería compartir. Dios es bueno. Dios es bueno contigo, Dios es bueno conmigo. Y Dios es bueno siendo Dios. Es lo que Él sabe hacer, ser Dios. Y Dios tiene cuidado de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras emociones. Y Dios quiere que aún en medio de la peor circunstancia de nuestra vida le conozcamos y tengamos experiencias con Él en ese momento de dolor, en ese lugar de dolor. Mi suegro fue diagnosticado con cáncer y él decía algo, y yo escuché mucho esta palabra: en el peor momento de la historia o de mi historia, Dios se reveló diferente. ¿Cómo Dios se revela en medio de tu trágica historia? Contame. Si tuviste una historia trágica, contame cómo Dios se reveló, cómo superaste. Yo solamente superé esta parte de mi historia porque llegó Dios a mi encuentro, porque Dios me encontró, porque Dios se quedó y porque Dios me sostuvo. De otra manera, amigas, yo creo que hubiese estado un poco loca. Soy un poco loca, pero bueno, así que creo que un día voy a hablar de esto con mi hija, voy a hacer un video con mi hija hablando, mi esposo no sé si se va a animar, pero hablando de este tema, porque creo que uno tiene que hablarlo para también dejarlo ir. Bueno, gracias por ver el video, feliz martes, que pasen lindo, chao chao.